Imagina que tu mente se detiene por completo. No hay un solo pensamiento cruzando tu cabeza. Ni dudas, ni miedos, ni esa voz interna que siempre te cuestiona. Solo una presencia pura, una claridad tan absoluta que casi asusta, como si estuvieras viendo el mundo por primera vez. Desde fuera podrías parecer un autómata sin mente o un maestro iluminado, porque ambos se mueven con una certeza que desafía la lógica. Pero aquí está la pregunta que te hará estremecer. ¿Qué separa la locura de la verdadera iluminación? La respuesta te llevará al borde de todo lo que creías saber sobre ti mismo, porque la verdad es que nunca estás realmente en el presente. Tus pensamientos son ecos de un momento que ya pasó, sombras que persigues sin alcanzar jamás la realidad viva del ahora. Quédate hasta el final de este video para descubrir cómo liberarte de esta trampa mental y reconocer que ya eres la conciencia sin pensamientos, una verdad que transformará para siempre cómo experimentas la vida y el universo entero. Cada pensamiento que tienes es un eco del pasado. Cuando crees estar viviendo el presente, en realidad estás recordando algo que ya ocurrió. La realidad se mueve a una velocidad que tu mente no puede seguir, dejándote atrapado en un retraso constante, como un narrador deportivo que intenta describir un partido que va siempre un paso por delante. Antes de que una palabra salga de tu boca, ya se formó en tu mente. Pero incluso antes de eso hay algo más, un destello de existencia que no es pensamiento, sino la fuente misma de todo lo que percibes. Los neurocientíficos han descubierto que nuestro cerebro procesa la información a diferentes velocidades. Por ejemplo, la información visual llega más rápido que la auditiva, por eso ves el relámpago antes de escuchar el trueno. Pero lo más asombroso es que tu cerebro evita esta información para crear la ilusión de que todo sucede al mismo tiempo. En realidad estás viviendo una retransmisión retrasada de la realidad, una película cuidadosamente editada que tu mente proyecta como si fuera en tiempo real. Este desfase no es solo un detalle técnico, es una verdad existencial que cambia todo. Imagina intentar atrapar tu propia sombra. Corres más rápido, pero ella siempre está un paso por delante. Eso es exactamente lo que sucede cuando intentas capturar el presente con tus pensamientos. Cuanto más lo intentas, más se aleja. Los antiguos griegos tenían un nombre para el momento eterno que trasciende el tiempo lineal: Kairos, un instante supremo que contiene todos los momentos, distinto del cronos, del tiempo cronológico que medimos con relojes. Pero aquí está la paradoja. En el momento en que intentas atrapar el Kairos con la mente, caes de nuevo en cronos, en el flujo ordinario del tiempo. Piensa en un momento en que estabas completamente absorto en algo, corriendo en una carrera, pintando un cuadro o tocando un instrumento. Los psicólogos llaman a esto el estado de flujo, donde el parloteo mental se desvanece y te fusionas con la acción. Los atletas lo llaman estar en la zona. Los artistas dicen que canalizan su creatividad. Los místicos lo reconocen como un destello de iluminación. En esos instantes, el tiempo parece desvanecerse y actúas desde un lugar más allá del pensamiento. ¿Qué tienen en común estas experiencias? La suspensión temporal del dominio de la mente pensante. Pero incluso en esos momentos, la mente intenta colarse. En el instante en que te das cuenta de que estás en flujo, ya saliste de él. Es como si la mente fuera un invitado no deseado que siempre llega tarde a la fiesta, interrumpiendo la magia del momento. Si esta idea te está intrigando, dale like ahora mismo. Cada like nos ayuda a llevar estas verdades profundas a más personas que están atrapadas en el ruido de sus mentes. Esta es la gran paradoja de la conciencia. Vives en retrospectiva perpetua. Nunca experimentas la realidad directamente. Siempre llegas un instante después de que el momento ha pasado. Tus pensamientos son como un tren que nunca alcanzan la estación del presente. Cuando reflexionas sobre lo que haces, dejas de hacerlo. Cuando piensas en existir, te conviertes en un espectador de tu propia vida. Eres a la vez el observador y lo observado, como si intentaras ver tus propios ojos sin un espejo. La herramienta que usas para percibir no puede percibirse a sí misma directamente. Esta división entre el observador y lo observado crea lo que podríamos llamar el paradoxo de la conciencia. Eres
simultáneamente el que mira y el que es mirado, el que experimenta y el que analiza la experiencia. La actividad mental no surge de la nada. Es un proceso continuo donde la conciencia se refleja en sí misma, creando capas de reflexión, como pensar sobre pensar o cuestionarte por qué estás cuestionando. El lenguaje, nuestra herramienta más poderosa para comprender, es también nuestro mayor límite. Cada palabra que pronuncias lleva las marcas de su imperfección, como un traductor torpe que nunca captura la esencia pura de una idea. Los neurocientíficos han demostrado que los pensamientos no solo reflejan la realidad, literalmente cambian la estructura de tu cerebro. Cada patrón mental que repites talla surcos más profundos en tus redes neuronales, haciendo que ciertos pensamientos sean más probables. No solo piensas pensamientos, ellos te moldean, te convierten en su reflejo. Pero aquí está la ironía. Intentar entender tus pensamientos los altera. Es como medir la temperatura del agua con un termómetro que cambia su calor. El acto de observar afecta lo observado. Los antiguos maestros zen lo entendían perfectamente. Decían que las palabras son como un dedo apuntando a la luna. El dedo no es la luna. Si te obsesionas con el dedo, pierdes de vista la verdad. El poeta sufí Rumi lo expresó de manera aún más poética. Vende tu astucia y compra asombro. No es que pensar sea malo, pero el exceso de análisis te aleja de la experiencia directa. Cuando piensas en el amor, no lo sientes plenamente. Cuando discutes la iluminación, no la vives. Piensa en un atardecer. Tu mente inmediatamente lo etiqueta. Hermoso, naranja, tranquilo. Pero antes de esas palabras, hubo una experiencia cruda, pura, sin filtros. El atardecer no se volvió hermoso cuando pensaste la palabra hermoso. Ya era completo en sí mismo. Las palabras crean una separación sutil entre tú y la experiencia. La psicología moderna lo llama el yo narrativo, la historia que te cuenta sobre quién eres y qué estás viviendo. Este yo narrativo es útil para navegar el mundo social y planificar el futuro, pero también es una prisión. Nos atrapamos en nuestras propias historias, confundiendo el mapa con el territorio. Si alguna vez has sentido un destello de presencia pura, un momento en que el ruido mental se detuvo, compártelo en los comentarios. Tu historia podría ser la chispa que inspire a alguien más a explorar su propia conciencia. Y si este video te está resonando, suscríbete ahora para no perderte más revelaciones como esa. Antes de que un pensamiento tome forma, hay un espacio, un reino prelingüístico donde la realidad existe sin etiquetas. Este es el lugar donde nace la creatividad. Los artistas lo saben, sus mejores obras no las crean, las reciben. Los músicos describen melodías que llegan a ellos. Los escritores sienten que las palabras fluyen como si vinieran de otro lugar. Los inventores cuentan que sus ideas más brillantes surgieron en momentos de relajación, en la ducha, caminando por el bosque, justo antes de dormir. ¿Por qué? Porque en esos instantes la mente pensante relaja su control y algo más profundo emerge. Las culturas indígenas han reconocido este espacio desde siempre. Los aborígenes australianos lo llaman el tiempo del sueño, un reino fuera del tiempo y el espacio donde todas las posibilidades coexisten. Los nativos americanos lo llaman el gran misterio, la fuente inefable de todo conocimiento. Estas no son supersticiones, son comprensiones sofisticadas de la conciencia que la ciencia moderna apenas está empezando a apreciar. La neurociencia ha descubierto que incluso cuando no estás pensando conscientemente, tu cerebro está activo. La red en modo predeterminado genera patrones de actividad durante el descanso, el ensueño o la meditación. Es como si tu cerebro estuviera siempre tarareando con pensamientos potenciales y lo que llamamos pensar es solo cuando esos patrones se vuelven lo suficientemente fuertes para llegar a tu conciencia. La conciencia sin pensamientos no se trata de apagar el cerebro, sino de cambiar tu relación con él. En lugar de ser arrastrado por cada pensamiento, puedes observarlos como nubes que pasan por el cielo. Pero aquí está el desafío. Incluso cuando observas tus pensamientos, sigues siendo un observador. Mientras haya un yo que observe, el pensamiento persiste. La verdadera conciencia sin pensamientos requeriría que el observador desapareciera, que soltara el deseo de controlar o alcanzar algo.
Esto crea la paradoja de la meditación. Cuanto más intentas silenciar la mente, más ruido produces. Es como intentar alisar el agua con la mano. El esfuerzo crea más ondas. Los grandes maestros de meditación entendían esto profundamente. No luchaban contra los pensamientos, los observaban con tanta claridad que se disolvían solos. En lugar de pelear con la mente, aprendieron a danzar con ella. El maestro Zen Dogen dijo: no pienses en no pensar, simplemente no pienses. Esto no es un trabalenguas, es una invitación a soltar el esfuerzo y descansar en la presencia pura. Piensa en un momento en que sentiste esta presencia, tal vez mientras mirabas un paisaje que te dejó sin palabras, o cuando estabas tan inmerso en una actividad que olvidaste quién eras. Ese es el sabor de la conciencia sin pensamientos, el espacio donde no hay separación entre tú y la experiencia. Ahora, llevemos esto a un nivel más profundo. La física cuántica nos ofrece una metáfora fascinante para entender la conciencia. En el mundo subatómico, las partículas existen en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas, colapsando en un solo estado. ¿Y si la conciencia funcionara de manera similar? Antes de que un pensamiento se solidifique, existe un estado de pura posibilidad, como un lienzo infinito donde todo puede ser. Pero cuando lo observas, colapsas esa infinitud en una interpretación limitada, un pensamiento fijo. La conciencia sin pensamientos es permanecer en ese espacio de potencial infinito, antes de que la mente lo fragmente en palabras, conceptos y categorías. Investigaciones recientes en biología cuántica sugieren que los microtúbulos en las neuronas podrían actuar como computadoras cuánticas, procesando información de maneras que la física clásica no puede explicar. Esto implica que la conciencia podría ser fundamentalmente cuántica, operando más allá de la lógica ordinaria. Por eso los estados sin pensamientos se sienten tan expansivos, como si fueras todas las posibilidades a la vez, como el gato de Schrödinger antes de abrir la caja. Pero aquí está el giro. No puedes forzar este estado. Intentar ser sin pensamientos es ya un pensamiento. Es como intentar atrapar el silencio con un micrófono. El acto de intentarlo crea ruido. La libertad no es un destino que alcanzas, es la ausencia de necesitar un destino. El sabio taoísta Lao Tse lo expresó así: los sabios no son eruditos, los eruditos no son sabios. No se trata de acumular conocimiento, sino de soltar la necesidad de saber. En ese abandono, la verdad se revela. La tradición tibetana habla del bardo, los estados intermedios entre la vida, la muerte y el renacimiento. Pero los bardos no están limitados a la muerte, ocurren constantemente en la vida. En el espacio entre pensamientos, entre respiraciones, entre momentos de experiencia. Cada espacio es una puerta a la liberación. Los practicantes avanzados aprenden a descansar en estos espacios sin llenarlos con pensamientos o actividad. Descubren que no están vacíos, sino llenos de potencial, como un lienzo en blanco que contiene todas las pinturas posibles. Piensa en un momento en que sentiste este espacio. Tal vez un instante de silencio entre dos pensamientos, o un suspiro profundo que te conectó con algo más grande. Ese es el bardo de la vida, la puerta hacia tu verdadera naturaleza. Pero aquí está el problema. El yo que busca este silencio es el pensamiento mismo. Para entrar en ese espacio debes soltar al buscador. Es como un programa de computadora diseñado para borrarse a sí mismo en el momento que se reconoce. La física cuántica nos da otra pista. El acto de observar cambia lo observado. En la conciencia, intentar observar la ausencia de pensamientos la transforma. No es un defecto, es la naturaleza misma de la conciencia. Pero aquí está lo fascinante. En la física cuántica, las partículas pueden existir en superposición, en múltiples estados, hasta que la observación las colapsa. Tal vez la conciencia funcione igual. Tal vez existimos en una superposición de pensamiento y no pensamiento, hasta que nuestra autoobservación nos colapsa en uno u otro estado. La clave no es apagar la mente, sino entenderla tan profundamente
que trascienda sus límites. No luchas contra los pensamientos, los dejas pasar como hojas en un río. Si esta perspectiva te está abriendo los ojos, comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Al compartir, no solo les das un regalo, sino que refuerzas tu propia conexión con estas verdades profundas. Llegamos al corazón de la paradoja. No tienes conciencia, eres la conciencia. No eres el pensador de tus pensamientos, eres el espacio en el que aparecen. Esto es lo que los místicos llaman la gran inversión. No eres una persona buscando la iluminación, eres la iluminación jugando a ser una persona. Esta verdad es tan simple que la mente la pasa por alto, buscando siempre algo más grandioso, más místico, más espiritual. El sabio indio, Nisargadatta Maharaj, dijo: «No eres lo que piensas que eres, ni siquiera el que piensa». Mira este momento, mientras escuchas estas palabras, hay una presencia consciente. Esta presencia no está pensando. Los pensamientos aparecen en ella. No está sintiendo, las emociones fluyen a través de ella. No está experimentando, las experiencias ocurren en su espacio abierto. Esta es tu verdadera naturaleza, no algo que logras, sino algo que reconoces. Cuando lo haces, toda la estructura de la búsqueda colapsa. No hay a dónde ir porque eres el destino. No hay nada que alcanzar porque eres el logro. No hay nada que entender porque eres la comprensión misma. Pero incluso este reconocimiento debe sostenerse con ligereza. Si lo agarras como un concepto, se convierte en otro pensamiento. Si te identificas con él como un logro, creas un nuevo ego, más sutil, pero igual de limitante. Piensa en un sueño. Mientras sueñas, crees que eres el personaje en la historia, corriendo, luchando, buscando, pero cuando despiertas te das cuenta de que eras el soñador, no el personaje. La conciencia sin pensamientos es como despertar dentro del sueño de la vida. No dejas de existir, simplemente reconoces que no eres lo que pensabas que eras. Eres el espacio en el que el sueño ocurre, la pantalla en la que se proyecta la película de la vida. Esta pantalla no es indiferente a la película. Los seres despiertos no se vuelven fríos o distantes. Al contrario, su paz surge de no pelear con la realidad. Su compasión surge de ver que no hay separación entre ellos y los demás. Las Upanishads lo dicen con una frase poderosa: Tatsvan Masi, tú eres eso. No eres separado de lo que buscas, eres la fuente de todo lo que experimentas. Pero incluso esta verdad debe soltarse. El momento en que piensas, lo he logrado, has caído de nuevo en la mente. La belleza de la conciencia sin pensamientos es que no puede poseerse, solo encarnarse. No puede alcanzarse, solo reconocerse. Este reconocimiento cambia todo. No significa que la vida se vuelva perfecta. Los pensamientos seguirán surgiendo, las emociones seguirán fluyendo, el mundo seguirá desplegándose con su caos perfecto. Pero ya no peleas con ellos. Eres como el cielo. Las nubes de pensamientos y emociones pasan, pero tú sigues siendo el espacio infinito, inmutable, que las contiene. Los seres despiertos no son indiferentes al mundo. Su paz no viene de evitar el caos, sino de reconocer su verdadera naturaleza como el espacio en el que el caos aparece. Su compasión no es un esfuerzo, es espontánea, porque ven que todos los seres son expresiones de la misma conciencia. Ayudar a otro es ayudarse a sí mismo, no por un sistema de recompensas cósmicas, sino porque no hay otro. Los textos védicos hablan de Akasha, el espacio que impregna toda la existencia. En esta visión, la conciencia no es producida por el cerebro, sino que se accede a través de él. Cuando estabilizas la conciencia sin pensamientos, sintonizas la frecuencia más clara, libre de interferencias mentales. Esto explica por qué estar cerca de personas despiertas puede desencadenar un despertar en otros. Su presencia es un campo de claridad que induce estados similares en quienes lo rodean. Piensa en un lugar que hayas visitado y que te has sentido sagrado. Un templo, un bosque, una montaña. No es el lugar en sí. Es el campo de conciencia que se estabiliza allí. Cuando compartes estas ideas, creas un campo similar. En este viaje, descubres que la conciencia sin pensamientos no es un estado que alcanzas, sino tu naturaleza esencial, el espacio donde todo surge y se disuelve. No estás en el universo está en ti. No eres un buscador, eres la verdad buscando recordarse a sí misma.
Este es el chiste cósmico. Has estado buscando agua mientras estás parado en medio de un océano. Cada respiración, cada momento, es una puerta hacia este reconocimiento. No necesitas luchar, no necesitas buscar, solo necesitas ser. Eres la conciencia sin pensamientos, jugando a ser humano. El escenario y el actor, la pregunta y la respuesta. Vive desde este lugar y la vida se vuelve un juego cósmico, no trivial, sino profundamente libre. El maestro Zen Juan Po dijo, tu mente cotidiana, esa es la vía. La conciencia sin pensamientos no es un estado especial. Es tan natural como respirar, tan simple como ver, tan ordinario como estar vivo. Pero esta simplicidad es lo más radical. Vivir sin la carga de mejorarte constantemente, sin el esfuerzo agotador de mantener una imagen, sin la lucha interminable por ser alguien más. Esa es la libertad más profunda posible. Mira este video cada mañana esta semana para anclar estas ideas en tu vida. Y si te ha transformado, compártelo con alguien que lo necesite. Al compartir esta verdad, creas ondas de conciencia que elevan a todos, incluyéndote a ti. Suscríbete ahora para no perderte más revelaciones como esta. Juntos podemos despertar a la libertad que ya somos.